Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente, compañeras, compañeros. Maestra Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, bienvenida a la Casa del Federalismo, como su equipo de trabajo. Quienes no militamos en el oficialismo, quisiéramos ver esta comparecencia como una oportunidad para desarrollar un auténtico diálogo republicano entre la Administración Pública Federal y el Senado de la República. Pues estamos recibiendo ni más ni menos que a la titular de la Secretaría responsable de conducir las relaciones del Ejecutivo con los poderes de la Unión, la responsable de mantener un diálogo productivo en beneficio del país entre el Gobierno y la pluralidad política, la responsable de garantizar condiciones de gobernabilidad para todas y todos en todo el territorio, y también a la responsable de asegurar que hay condiciones para desarrollar los procesos electorales en tranquilidad y respetando los derechos políticos de todas y de todos los mexicanos. También, por cierto, la responsable de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades administrativas. Y en ese sentido, pues nos gustaría que esta comparecencia sí diera paso a un diálogo más productivo y no a lo que quizá, y no lo ignoro por el formato pactado, pues es más un diálogo de sordos, en donde quien comparece por parte del Ejecutivo, en este caso la secretaria Alcalde, pues no encuentra razón en ninguno de los planteamientos que se hacen desde la oposición. Y la oposición, pues continuamos en lo que nos toca, en el marco del diseño político y constitucional, que es señalar, como nos corresponde, puesto que representamos, aparte de la pluralidad política de la nación y a la diversidad de visiones que en ella conviven, nos toca pues señalar lo que encontramos son insuficiencias o preguntar y cuestionar respecto de la falta de información o de claridad que hay de algunos de los temas. Entonces, bueno, frente a este formato, pues no nos queda más que seguir cada quien en el papel que tenemos. Y frente a la narrativa que pretende hacer de la inacción o la permisividad o de la expansión de la presencia de Fuerzas Armadas en tareas que corresponden a autoridades civiles o incluso de la expansión en la entrega de programas sociales, la panacea universal definitiva para garantizar la paz, la estabilidad, la seguridad, la gobernabilidad en el país, pues creo que hay otra realidad a la que nos hemos referido y que además tenemos la obligación política y constitucional de referirnos a ella. Con base a esa realidad, espero poderle hacer algunas preguntas o comentarios puntuales. La realidad que desde la perspectiva de muchos millones de mexicanos existe es que hay una crisis de gobernabilidad en el país. Una crisis en buena parte del territorio nacional, en donde las organizaciones criminales no solo han usurpado el monopolio de la violencia que legítimamente le corresponde al Estado, sino que ilícitamente incluso han llegado a desplazarlo en algunas de sus funciones más esenciales. Hoy el crimen organizado controla territorios enteros, participa en la economía formal, controla el mercado legal de productos y servicios, cobra derechos, adjudica disputas entre particulares y, lo más grave, también incide como nunca en la toma de decisiones. Su intervención en los procesos electorales es cada vez más frecuente y más abierta, y en algunas entidades incluso ha llegado a normalizarse. En los últimos procesos electorales se han documentado prácticas que ponen en grave riesgo la integridad de las elecciones y la autenticidad, en consecuencia, de la expresión de la voluntad ciudadana. Las denuncias han sido reiteradas y de candidatos, militantes de todos los partidos, incluidos los partidos que conforman el oficialismo. Grupos armados secuestran equipos de campaña, toman casillas durante la jornada electoral, amenazan a la ciudadanía para impedirle que ejerza libremente su voto o bien para coaccionar que se favorezca a algún partido o candidato. El crimen organizado se ha convertido en un actor central en prácticamente todas las etapas de los comicios. Respalda, impone, condiciona, amenaza, secuestra e incluso asesina a aspirantes y candidatos a cargos de elección popular. Y participa también en la designación de funcionarios cuando los candidatos asumen el cargo. Y en ese contexto, secretaria, yo quisiera preguntarle,
¿Qué medidas va a tomar la Secretaría de Gobernación para garantizar que las elecciones concurrentes más grandes de nuestra historia pueden celebrarse en paz desde ya, ante la inminencia del inicio formal, porque informalmente pues ya hace más de 1 año y medio que empezó, del proceso electoral? ¿Cómo se van a garantizar las condiciones de seguridad que permitan salvaguardar la vida y la integridad de los ciudadanos durante el proceso electoral? Se ha reconocido la necesidad de un mecanismo extraordinario de protección para las y los aspirantes a cargos de elección popular en los 3 órdenes del gobierno, además del ofrecimiento, por cierto, que se realizó por fuera de lo que prevé la ley y de los mecanismos que prevé la propia ley, que ya se hizo a quienes se perfilan para las candidaturas presidenciales del oficialismo y de un bloque opositor. Pero también quisiera preguntarle, secretaria, porque usted tocó ampliamente, y voy a concluir con esto ya, presidente, el tema de la Guardia Nacional en su intervención. Y en este diálogo de sordos, pues es difícil que podamos ser exhaustivos en ese tema. Yo sí difiero de su visión de que se está cumpliendo con el marco constitucional al imprimirle un carácter eminentemente militar a la Guardia Nacional, pero cuando quiera creo que lo podremos platicar en un ambiente muchísimo más productivo y con más tiempo. Pero sí le pregunto lo siguiente, y en relación, por supuesto, a su responsabilidad de conducir las relaciones con los otros poderes de la Unión. ¿Cuál va a ser el programa y cuál van a ser las acciones puntuales para cumplir con la sentencia de la Corte que ordena la transferencia y la integración de todo el personal de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Ciudadana? Todos los recursos humanos, materiales, administrativos y financieros. No hemos visto una sola acción en esa dirección. Y ahí sí ya no es un tema de si nos gusta o no la estrategia o si nos gusta o no lo que aprobó el Poder Legislativo y el Constituyente Permanente en materia de la Guardia Nacional. Es un tema de dar cumplimiento a un mandato judicial y a una instrucción que la Suprema Corte de Justicia le ha dado al Ejecutivo Federal. Por sus respuestas y sus comentarios, muchas gracias, secretaria.